Quiero agradecer también al Comité de Obra Social por permitirme participar de este último servicio de obra social. Es una bendición este servicio, este comité, esta obra que se lleva a cabo en nuestra congregación. Y hoy también es un culto de acción de gracias, porque todo se lo debemos a Él. Porque si estamos hoy aquí es porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Así los invito, hermanos, para que meditemos unos minutos en la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a leer en Primera de Corintios 16. Vamos a leer del 1 al 3. Primera de Corintios 16, vamos a leer del 1 al 3. Amén. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pueden estar cómodos, hermanos. Y como les decía, esta noche estamos celebrando nuestro último servicio de obra social y es un culto de acción de gracias, porque como dice Corintios 4:7, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Esa sería la pregunta para esta noche. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido de este Dios tan maravilloso? Así que hoy es una oportunidad para hacer memoria de lo que Dios nos ha dado durante este año y decirle gracias, Señor, porque dependemos en un 100% de tu presencia, de tu gracia y de tu amor. Y hablando de la obra social nace o se requiere cuando hay una necesidad. Ese es el objetivo de la obra social, poder suplir la necesidad de quien más lo necesita. En nuestro caso, dentro de nuestra congregación, la obra social es para suplir las necesidades de nuestros hermanos que más lo necesitan. Y considero que la obra social es el cumplimiento a uno de los principales mandamientos que nos envía Dios, y es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta es la manera en que se cumple este mandamiento, porque lo hacemos de corazón, porque nos apropiamos de la necesidad de nuestros hermanos, porque somos uno en Cristo. Y esto de la obra social en nuestra iglesia comenzó hace muchos años. Acabamos de leer donde Pablo les está escribiendo a los corintios diciéndoles que recolecten, porque hay una necesidad grande en una iglesia, y nos nombra que es la iglesia de Jerusalén. Y no solamente en Corintios, sino en Romanos. En varios pasajes encontramos que en la iglesia de Jerusalén había una necesidad muy grande. ¿Y por qué en Jerusalén? Quisiera que hiciéramos un recuento rápidamente. ¿Por qué había esta necesidad en Jerusalén? Empezando porque Jerusalén ya no era la misma ciudad próspera de hacía unos años, cuando Israel era un reino próspero. Cuando comenzó a caer bajo el mando de imperios, la economía comenzó a bajar. Ya la situación no era la misma para los que vivían en Jerusalén. Aparte de eso, debemos decir que el evangelio de Jesucristo inició en Jerusalén. Si miramos la palabra de Dios, el mandamiento fue predicar el evangelio comenzando desde Jerusalén. Jerusalén fue el epicentro de este evangelio poderoso. Y al ser el epicentro de este evangelio, la Biblia nos narra de que comenzó una persecución grande para la iglesia de Jerusalén. Eran perseguidos por defender esta causa, eran perseguidos, eran azotados, eran esparcidos por las regiones vecinas, porque no negaban a este Jesús, sino que seguían firmes la palabra de Dios. Y entonces comenzó una persecución grande. En Hechos 1 nos muestra la Biblia la persecución tan grande que hubo, que incluso el mismo Pablo, que en otro tiempo lo conocíamos como Saulo,
fue pionero de esta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Pero algo interesante en medio de la persecución es que a pesar de todas estas situaciones, la iglesia nunca se derrumbó, porque cada vez que perseguían, cada vez que mataban a algún apóstol, cada vez que de pronto azotaban a un cristiano, más se le unían, porque este evangelio no es de hombres, porque este evangelio es poder de Dios para salvación, y lo que es de Dios nadie lo detiene, ni persecución, ni hambre, ni la muerte. La Biblia dice que estamos edificados sobre la roca y las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Esa es la certeza que tenemos como iglesia, esa es la certeza que tenemos, que mientras estemos aferrados a la mano de Dios, siempre obtendremos la victoria. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero esto causó esta grande necesidad dentro de la iglesia de Jerusalén. Aparte de eso, como les decía, a pesar de las circunstancias y de la persecución, esta obra no se detenía. Cada vez eran más, cada vez dice la Biblia que llegaban de otros lugares sedientos de oír la palabra de Dios, y llegaban y los hermanos de Jerusalén los recibían con los brazos abiertos. Pero los que llegaban venían sedientos de la palabra de Dios, pero también tenían necesidades. Ellos no eran hombres ricos, sino que llegaban también esperando una ayuda. Y dice la Biblia que la iglesia de Jerusalén era una iglesia misericordiosa. Dice que tenían todas las cosas en común. Y entonces recibían a aquellos hermanos que se unían a la iglesia y comenzaban a suplir las necesidades de todos los que llegaban. Pero como todo lo material, las provisiones se comenzaron a agotar, al punto de que encontramos en la palabra de Dios, en Hechos 4, cuando habla de que tenían todas las cosas en común, dice que llegó el punto que ellos necesitaron vender todo lo que tenían. Y es por eso que dice la Biblia que cada uno vendía su casa, sus tierras, y el dinero que recolectaban lo ponían a los pies de los discípulos, y con esto suplían las necesidades de la iglesia, porque cada vez el número era mayor y la necesidad era más grande. Y este dinero que recogieron por vender sus propiedades les alcanzó para un tiempo, pero como decimos, lo material se va acabando y llegó el momento donde no había de dónde echar mano, como se dice. Ya no habían propiedades para vender, ya no habían raciones, y es cuando crece y nace esta gran necesidad en la iglesia de Jerusalén. Por eso Pablo empieza a escribirle a las iglesias de Macedonia y de Acaya y les dice: necesitamos ayudar a la iglesia de Jerusalén. Ustedes son gentiles, pero no se olviden que este evangelio comenzó en Jerusalén. Así que así como ustedes han recibido un beneficio espiritual, es justo que los hermanos de Jerusalén reciban un bien material. Y entonces se comienza a extender esta noticia de la gran necesidad que hay en Jerusalén. Y una de las iglesias de Macedonia comienzan a decirle al apóstol Pablo: déjanos ayudar, permítenos ayudarles a los hermanos de Jerusalén, porque aunque no los conocían, no los habían visto personalmente, ellos compartían ese sentir de que todos somos hijos de este Dios maravilloso. Y entonces sabían que este evangelio se basa en el amor de Dios. Y entonces comienzan a hacer este hermoso propósito de ayudar a los hermanos necesitados de Jerusalén. Pero algo interesante que dice en Corintios 16, en lo que acabamos de leer, en el capítulo 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Es interesante leer esto porque el apóstol Pablo no le dijo a los hermanos de Corinto: vendan sus propiedades. Si tienen una casa, véndanla y tráiganla para suplir las necesidades de la iglesia en Jerusalén. No, el apóstol Pablo le dijo: aparte cada uno según haya prosperado. Y le está hablando a la iglesia de Dios. En otras palabras, le quiso decir: cada uno ponga según lo que Dios le haya prosperado. Porque es que este Dios maravilloso es tan bueno que Él nunca nos demanda algo que Él mismo no nos haya dado. Él nunca te va a pedir algo que no esté dentro de tus posibilidades.
Por eso la palabra de Dios dice, de lo recibido de tu mano, de eso te damos, porque todo se lo debemos a Dios. Por eso nosotros tenemos ese sentir de dar, porque Él nos ha dado primero a nosotros. En 2 Corintios, en el capítulo 8, del 12 en adelante, habla un poco acerca de esto. Dice, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Dios nunca te va a pedir para que te quedes en la calle. Él pide porque Él sabe que Él te ha bendecido. Por eso el apóstol Pablo dijo, cada uno aparte lo que haya dispuesto según Dios haya prosperado, porque tenemos este Dios que es bueno y nunca demandará algo que no nos haya dado. Y me ponía a pensar que a veces cuando escuchamos hablar de eventos como el Tribunal de Cristo, cuando nos dicen un día estaremos frente a Dios dando cuenta de nuestras obras, ¿sí? Bien sea para recibir recompensa o para sufrir pérdida. No pérdida de salvación, pero sí perder unos ciertos beneficios que tenemos como hijos de Dios. Y a veces uno se pregunta, pero Dios, ¿de qué me va a pedir cuenta? ¿Qué le voy a presentar a Dios? ¿Él qué me irá a de pronto decir qué hizo con qué? No sé. Pero yo te quiero decir que en ese momento, cuando estemos delante de Dios, Él no te va a pedir cuenta por algo que no te haya dado. Si Él va a pedir cuentas un día, es porque Él nos ha dado cosas maravillosas. Y si de pronto aún no entiendes o no sabes qué es lo que Dios te ha dado, comienza mirando qué te puso a hacer Dios en este año y en qué te puso para el próximo año. Piensa en este año cómo le serviste a Dios. ¿Lo hiciste de corazón? ¿Lo hiciste con amor? ¿Lo hiciste de la mejor manera? O quizás lo hiciste para que te vieran, lo hiciste por obligación. ¿Cómo esperas servirle a Dios el próximo año? Eso que Dios ha puesto en tus manos, sea cual sea el cargo, pero eso que Dios ha puesto en tus manos, de eso Dios llamará a cuenta. Amén, porque Dios ha dado dones, ha repartido talentos, y esos talentos son los que debemos de poner al servicio de Dios y hacerlo de la mejor manera. Y sobre eso que Dios nos ha dado es que Él nos va a pedir cuenta. ¿Sí? Dios nunca te va a pedir cuentas por lo que le dio a otro hermano, no. Cuando Dios te dice, ¿qué has hecho con los dones que te di? Es porque todo se lo debemos a Él, ¿verdad? Cuando vamos a dar cuentas a Dios, debemos decir, hoy vengo a darte cuentas por lo que tú me has dado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces vemos que Dios no solamente nos ha dado cosas materiales, no solamente nos ha bendecido económicamente, sino que nos ha dado cosas maravillosas y más valiosas que el oro y la plata. Y una de esas es esta salvación tan maravillosa, es este evangelio poderoso. Y hablando de la necesidad, dentro de nuestra iglesia hay necesidad. Y es por eso tan importante se convierte este comité de obra social, ¿verdad? Ellos son un canal de bendición para los hermanos que sufren necesidades. Pero yo me ponía a pensar, si hay necesidad dentro de nuestra iglesia, ¿cuánto más allá afuera, verdad? Uno sale de esas puertas y se encuentra un mundo lleno de necesidades, no solamente económicas. Si uno encuentra lo principalmente, uno sale de acá y se encuentra personas que de pronto no tienen con qué alimentarse. Quizás están mendigando un pan, quizás no tienen un hogar donde vivir. Y esas son las necesidades que tiene el mundo. Y a veces uno que de pronto siente propia la necesidad de los demás, dice, si yo tuviera dinero, yo haría muchas cosas por el necesitado. ¿Sí les ha pasado que a veces se nos pasa eso por la mente? Uno mira a alguien necesitado y uno dice, yo tuviera la oportunidad, lo ayudaría. Y muchos en este tiempo que de pronto cuentan con la facilidad, crean fundaciones y ayudan.
a suplir un poco la necesidad. Pero cuando nos ponemos a mirar alrededor, vemos que estos esfuerzos no son suficientes, porque la Biblia dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la maldad aumenta día tras día, y eso es lo que vemos allá. Y como aumenta la maldad, también la necesidad cada vez es más grande. Y no solamente de dinero, no solamente de comida. Allá afuera hay un mundo que tiene una necesidad de amor, una paz, de gozo. Nunca son felices porque no han conocido a este Dios maravilloso, porque la verdadera paz, porque el verdadero amor lo brinda solamente nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo, mi hermano, contamos con algo especial. Quizás no tenemos plata suficiente, quizás no tenemos muchas propiedades, pero Dios nos ha dado algo maravilloso, y es este evangelio. Este evangelio que es capaz de transformar, este evangelio que es capaz de cambiar las realidades, este evangelio que es capaz de devolverle la dignidad al hombre. Eso es con lo que usted y yo contamos. Y no porque seamos más que los demás, sino que, como venimos diciendo, todos se lo debemos a Él, porque a Él le plació un día en su misericordia rescatarnos, porque a Él en su inmensa gracia le plació perdonar nuestros pecados, hacernos nuevas criaturas, y si hoy estamos aquí es por su misericordia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Porque muchas veces pensamos que al no tener dinero no tenemos nada que brindar, ¿verdad? Pero la Biblia nos muestra que había un paralítico que estaba a la puerta del templo de la Hermosa, y aquel hombre llevaba mucho tiempo, y dice la Biblia que todos los días estaba ahí mendigando. Todos los días estaba ahí a ver quién le daba una moneda, quién le daba un pan para saciar su hambre. ¿Y sabe por qué estaba ahí todos los días? Porque aunque las personas le podrían brindar una moneda o un pan, su necesidad no era suplida en un 100%. Si le daban una moneda, quizás se alimentaba ese día, pero al otro día tenía que volver a salir porque seguía con hambre. Porque bien dice la palabra de Dios que las cosas materiales, llámese un pan, y se lo decía a una joven de las que evangelizábamos en estas noches. Yo me le acerqué a ella a hablarle, y de pronto le ofrecí el chocolate y el pan, y ella se alegró mucho al ver el chocolate y el pan, y me dijo: uy, claro, yo le recibo, y ahora sí hábleme con confianza, porque el evangelio entra más fácil con chocolate y pan. Fue lo que ella me dijo. Yo le dije: claro, eso es de bendición, pero yo le dije: pero usted se come eso y más tarde vuelve a tener hambre. Pero la Biblia dice que el que come del pan que Dios brinda y bebe del agua que Él nos ofrece no tendrá nunca sed, porque Él es el que llena todos los vacíos, porque el amor de Dios es suficiente para llenar cualquier cosa. Aleluya. Por eso es que es tan maravilloso hablar de este Dios. Y dice la Biblia que este hombre estaba ahí mendigando. Él no esperaba algo diferente a un pan o a una moneda de las personas que pasaban por este lugar. Y de pronto viene Pedro y viene Juan, y aquel hombre le pide lo que a todos le pedía: regálame una moneda, ¿tienes un pan para que me regales? Y en ese momento Pedro y Juan dicen: no tengo plata ni oro. Pero se acordaron que había algo en ellos, había algo que habían recibido de este Dios maravilloso, y le dice: no tengo plata ni oro. Y de pronto este hombre pudo pensar: pero si no puede saciar mi hambre, ¿qué más me puede dar este hombre? Pero Pedro, lleno del poder de Dios, dice: de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Entonces ahí vemos que lo que ofreció Pedro fue mucho más valioso que un pan. Fue mucho más maravilloso que una moneda que podría calmar el hambre por unos minutos. Con lo que le dijo Pedro, con lo que entregó, con lo que había recibido de Dios, le cambió la vida a este hombre. Y nosotros, con este evangelio poderoso, podemos cambiarle la realidad a las personas que viven en necesidad. Y como decía hace un momento, no es porque seamos más, es que Dios es demasiado bueno. Es que todos se lo debemos a Él. Aleluya. Yo quisiera en esta noche que usted hiciera un recuento de este año, de todo lo que Dios te ha dado.
Este año de pronto con dificultades y todo, pero de pronto pudiste trabajar, pudiste traer el sustento para tu familia, para tus hijos, pero eso lo pudiste hacer porque Dios te dio la vida, porque Dios te dio la salud. Quizás en este año pudiste servirle a Dios en algún comité, pero ¿sabes por qué lo hiciste? Porque Dios te dio talentos, porque Dios te dio dones. Todo lo hemos recibido de mano de Dios. Si durante este año de pronto has podido hablar de Jesucristo, es porque Él nos ha dado salvación. Así que yo quiero que estén en pie en esta noche. Quisiera dejar hasta aquí. Y que esta sea una oportunidad para decirle gracias, Señor, porque todo lo que he recibido, Señor, se lo debo a ti. Mi familia, mi casa, mi trabajo, Señor, mis hijos, todo te lo debo a ti. Es tu misericordia, Señor. Y no sé qué nos tenga el próximo año, pero si Él no ha venido por su iglesia, Él seguirá estando con nosotros y seguirá derramando de su presencia, seguirá derramando de su amor. Vamos a darle gracias a este Dios maravilloso, eterno Jesucristo. Te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú has sido bueno. Señor, porque en este año tú nunca nos has faltado, Señor. Nuestra familia, Señor, nuestra economía, todo te lo debemos a ti, Señor. La pregunta más difícil de responder en esta noche sería: ¿qué tenemos que no hayamos recibido? La pregunta más difícil sería esa, porque por más de que analicemos, por más de que miremos nuestras vidas, la respuesta siempre será la misma: todo se lo debo a Él. Porque la palabra de Dios dice que por Él y para Él son todas las cosas. Aleluya, maravilloso Salvador. Gracias, Jesús, gracias.